Ok, en esta sesión vamos a revisar, a repasar o a aprender por primera vez la estructura de la misa y varias cosas. Esta sesión va a cubrir, primero que nada, que entendamos que la misa no es una cosa que simplemente se le ocurrió a alguien recientemente, sino que es algo que incluye elementos que nos vienen aún desde la tradición judía del culto a Dios. La religión cristiana nació de la religión judía y nosotros como cristianos, una de las cosas que nosotros entendemos acerca de nuestra religión es que es el cumplimiento de las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. Es decir, no fue nada más que Cristo vino y deshizo todo lo que había antes de él, sino que Jesucristo vino a darle cumplimiento a todas las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. Y la religión cristiana, pues, es de una manera muy real el cumplimiento de la religión judía. Los judíos hasta la fecha, pues ahí están, ¿verdad? Pero son los que no creyeron en Jesucristo como el Mesías. Los cristianos nacieron de la religión judía y fueron al principio, pues fueron todos los apóstoles, todos eran judíos. La Virgen María es judía, todos los apóstoles eran judíos y ahí empezó la religión cristiana dentro del judaísmo y ellos querían convertir a todos los judíos porque ellos sabían que Jesucristo es el Mesías. Es la promesa de Dios, es el cumplimiento de todas las promesas de Dios, pero muchos judíos no creyeron y muchos judíos sí creyeron. Entonces, de cierta manera, como que se dividió el pueblo judío y luego a los cristianos los expulsaron de las sinagogas, del templo, y en ese momento fue cuando como que se separó de la religión judía, pero originalmente ellos querían que todos los judíos escucharan el mensaje de Jesucristo y lo reconocieran como el Mesías. Pero como te digo, no todos creyeron, ¿verdad? Entonces, la misa tiene pues su origen, muchos de sus elementos vienen aún del culto judío, de lo que hacían los judíos en la sinagoga cuando se reunían los sábados. Nosotros nos reunimos el domingo, pues porque Jesucristo resucitó el domingo. Esa es la razón por la que nosotros celebramos el domingo en lugar del sábado. Otra de las cosas que vamos a ver en esta sesión son las 4 partes de la misa, o la estructura de la misa y por qué está hecha de esa manera. También vamos a ver cómo las 2 principales partes de la misa es la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Y vamos a ver también un poquito cómo podemos nosotros aprovechar mejor cada vez que asistimos a misa. Aprovechar la gracia que se nos ofrece en esta celebración. ¿Y por qué debemos asistir a misa todos los domingos y los días de guardar? Así a grandes rasgos yo te puedo decir, primero que nada, porque es uno de los mandamientos, ¿verdad? Es el tercer mandamiento, que es, en inglés, ¿cómo se dice? Es santificar las fiestas. Y eso para el pueblo judío era que cada sábado tenían que reunirse a reflexionar sobre la palabra de Dios y tenían que reunirse a comentar y pues a eso, a leer la palabra de Dios y a reflexionarla. En nuestra tradición cristiana, pues la obligación es asistir a misa todos los domingos y los días de guardar. Ahora la gente cuando lo ve como obligación, como que se sienten así como que, ay, ¿por qué tengo que ir? ¿Verdad? ¿Por qué tengo que ir? ¿Verdad? Y la verdad, nos podemos poner a pensar por qué Dios lo hizo un mandamiento. De que cada domingo o cada semana tenemos que separar un día para darle culto a Dios. ¿Por qué lo hizo mandamiento? ¿Porque Él nos necesita? Pues ya sabemos que Él no nos necesita. Lo hizo mandamiento porque nosotros lo necesitamos a Él y somos muy cabezones. y a veces, y somos muy buenos para buscar nosotros dioses y otros ídolos. Entonces,
Él lo hizo mandamiento no porque Él nos necesita o porque Él quiera que estemos ahí alabándolo, ¿verdad? Porque nuestra alabanza no le agrega a Él nada. Pero nosotros fuimos hechos para eso. Y si no lo hacemos, vamos a empezar a alabar otras cosas. Por ejemplo, a lo mejor nosotros conocemos a alguien que religiosamente cada domingo está ahí viendo el fútbol, ¿verdad? Es como su ritual semanal. Cada domingo ahí está viendo el fútbol y se pasan horas viendo el fútbol. Cuando nosotros no tenemos a Dios como el centro de nuestra vida, o sea, y no digo que el fútbol esté mal o que sea un pecado, no, no, no. Pero lo que yo digo es que muchas veces nosotros, si no le damos culto a Dios, comenzamos a buscar otros dioses y el fútbol muchas veces se convierte en un ídolo, en un dios, ¿verdad? Para estas personas, porque es como su religión, ¿verdad? Están ahí muy cumplidores cada domingo y en la dedicación que le debemos a Dios, le empezamos a dar a otras cosas, ya sea el trabajo, ya sea sí, pues por ejemplo el fútbol, ¿verdad? En México es el soccer, ¿verdad? El fútbol de ese que tiene un gol y todo eso, ¿verdad? En otras... Sí, en otras cosas, a lo mejor las mujeres, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, como tienen más dinero, una de sus religiones es irse de compras cada semana, ¿verdad? Y cosas así. Entonces empezamos a poner cositas en lugar de Dios y nuestra vida gira alrededor de eso, hasta el entretenimiento, ¿verdad? De que cada semana estoy yo, que tengo que ir a una fiesta cada semana, ¿verdad? O cosas así. Pero bueno, el caso es que Dios lo hizo mandamiento porque Él sabe que nosotros necesitamos darle culto al verdadero Dios y si no lo hacemos, vamos a empezar a hacernos otros ídolos, a hacernos otros dioses. Pero bueno, entonces vamos a leer la palabra de Dios, primero que nada. ¿Tienes la lectura del Apocalipsis? Nomás que vas a tener que, ¿cómo se dice? Ese Apocalipsis 4, del 4 al 11. Sí, Apocalipsis Sí. del 4 al 11. Sí. Okidoki. Bueno, Sí. muy bien. Entonces, si la quieres leer, por favor. Después tuve la siguiente visión. Había una puerta abierta en el cielo y la voz que había escuchado antes hablándome como una trompeta me dijo, sube aquí y te mostraré las cosas que deben suceder enseguida. En ese mismo momento fui arrebatado por el Espíritu y vi en el cielo un trono en el cual alguien estaba sentado. El que estaba sentado tenía el aspecto de una piedra de jaspe y de ágata rodeando el trono y vi un arco iris que tenía el aspecto de la esmeralda. Y alrededor de él había 24 tronos donde estaban sentados 24 ancianos con túnicas blancas y coronas de oro en la cabeza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Ahora, permíteme. Ahora yo voy a leer la lectura de la primera de Corintios. Ay, Dios mío, está un poquito desorganizada aquí. Ok. Y es Corintios, primera de Corintios, capítulo 10, del 16 al 17, y luego 11, del 17 al 34. Vamos a ver. Nos dice aquí, y si quieres tú buscarla de Hechos de los Apóstoles para nosotros, por favor. Entonces, del 16 al 17 nos dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. Y ahora
el capítulo 11, 17 al 34, es la institución de la Eucaristía, ¿verdad? 17 al 34, eso es muy larga, pero bueno, entonces eso dice así. Él estaba dirigiéndose a la comunidad de Corinto y es acerca de algunos abusos que sucedían durante aquellas primeras misas, ¿verdad? Que hacían los cristianos. Dice, el anunciaros esto que sigue, no los alabo porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, hay algunos entre ustedes que tienen divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre ustedes haya divisiones para que se hagan manifiestos entre ustedes los que son aprobados. A ver, permítanme, esta traducción está muy rara. En 17, 4. Muy bien. Cuando ustedes se reúnen, en realidad no están compartiendo la cena del Señor, porque cada uno come sin esperar a los demás. Entonces unos quedan con hambre mientras otros beben hasta emborracharse. ¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿Es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren humillar a los que no tienen nada? ¿Qué quieren que les diga? ¿Que los felicite? Eso no merece ninguna felicitación. Las enseñanzas que les traigo son las mismas que recibí del Señor la noche en que el Señor fue traicionado. Tomó pan y después de dar gracias a Dios lo partió y dijo, este es mi cuerpo que doy por ustedes. Cómanlo como recordatorio de mí, como en memoria mía más bien. ¿Eh? De la misma manera, después de comer, levantó la copa de vino y dijo, esta copa es la nueva alianza entre Dios y su pueblo, que es sellada con mi sangre. Cuando beban el vino de esta copa, háganlo en memoria mía. Cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, de este cáliz, estarán anunciando la muerte del Señor hasta que regrese. Entonces, si alguien come el pan y bebe del cáliz del Señor de una manera indigna, está cometiendo un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso cada uno debe examinarse antes de recibir el pan o de beber del cáliz, porque el que come y bebe sin discernir lo que come, se condena a sí mismo. Por eso hay muchos entre ustedes que están enfermos, débiles y también muchos que han muerto. Si nos examináramos bien, no seríamos condenados, pero cuando el Señor nos castiga es para mostrarnos el camino correcto, para no tener que condenarnos con el resto del mundo. En conclusión, hermanos, cuando se reúnan a comer, espérense unos a otros. Si alguien tiene mucha hambre, que coma en su casa para que Dios no tenga que castigarlo. Cuando vaya a visitarlos, trataremos de otros asuntos. Muy bien. Ahora, Elizabeth, ¿nos puedes leer la lectura de los Hechos de los Apóstoles? Déjame traer una vasita de agua. Nomás que estás en mood. Ok. La estoy buscando, es que no lo tengo. Ah, la estás buscando. Ok, muy bien. Capítulo 2, del 42 al 47. Ok, adelante. Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y las oraciones. Un santo temor se apoderó de todos ellos porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y distribuían el dinero entre ellos según las necesidades de cada uno.
íntimamente unidos, frecuentaban a diario el templo, partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo, y cada día el Señor acrecentaba la comunidad con aquellos que debían salvarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Bueno, todas estas lecturas vemos que se tienen referencias acerca de la misa y de la celebración en los primeros cristianos de la misa. En la lectura que vimos de los Corintios, está hablando acerca de algunos abusos. Al principio, pues obviamente no había iglesias, ¿verdad? Eran los judíos que habían sido excluidos de la sinagoga y se reunían en sus casas. Al principio, ellos celebraban la cena del Señor en el contexto de una comida. Se reunían los domingos para compartir una comida y luego durante la comida celebraban la Eucaristía, la bendición del pan, y repartían el pan y la copa. Bueno, repartían el cuerpo y la sangre del Señor, ¿verdad? Realizaban la Eucaristía. Y la misa, pues tuvo su proceso como de formación, ¿verdad? Pero ya en los primeros siglos, bueno, los primeros, como digo, las primeras ocasiones que la celebraban lo hacían en las casas, hacían una comida y dentro del contexto de la comida hacían la consagración y repartían la Eucaristía. Pero no pasó mucho tiempo cuando decidieron dejar de hacer eso. Y esto que vemos en la carta a los Corintios fue uno de los motivos por los cuales ellos dejaron de hacerlo dentro de una comida, ¿verdad? Porque unos traían su propio lonche y pues a mí me gustaba más mi lonche que el que traía el otro, ¿verdad? Y no compartían la comida y se hace cuenta como un potluck, pero algunos no querían compartir sus platillos con los demás. Entonces hacía como, pues, bien típico, ¿verdad? De nosotros como seres humanos que somos medios egoístas y somos muy fijados a veces. Entonces empezó a haber problemas en ese aspecto. Entonces no pasó mucho tiempo antes de que ellos decidieran, pues ya no lo vamos a hacer dentro del contexto de la comida, va a ser así como la celebración en la sinagoga. Y luego empezaron a leer las escrituras y fue todo un proceso digamos, de desarrollo, pero ya en el primer siglo y a finales del primer siglo y ya para mediados del segundo siglo, es decir, en los años 150 por ahí, la misa ya estaba así como la vemos el día de hoy, ¿verdad? Ya tenía sus partes de que empezaban con lecturas del Antiguo Testamento y luego leían las cartas de los apóstoles, leían partes de los evangelios y tenían luego la consagración y la estructura era prácticamente la misma que tenemos el día de hoy, ya a partir del año más o menos como a mediados del siglo II, ya era la misma estructura. Entonces no es, como te digo, no es un invento reciente, ¿verdad? Pero es algo que nosotros compartimos aún 2000 años después y que seguimos guardando o cuidando, ¿verdad? Para las generaciones venideras. Con los católicos, no, con los cristianos que no son católicos, ellos como que tienen que inventar cada vez cómo hacer sus servicios, ¿verdad? Y hay iglesias que ellos se dedican nada más a pura predicación, ¿verdad? De eso se trata. Leen un pasaje de la Biblia y el pastor predica como por una hora, ¿verdad? Cada domingo. Hay otras iglesias protestantes a lo que se dedican es a obras de misericordia. Lo único que hacen es ayudar a los pobres, ¿verdad? Hay otras que se dedican a que pura sanación, ¿verdad? Que oraciones de sanación y que no sé qué. Hay otras que parecen más bien shows, ¿verdad? Que de lo que se trata es la música, ¿verdad? Que sea buena música y que todos están ahí supuestamente alabando a Dios y no sé qué. Pero esas pues sí son, o sea, digamos, son partes legítimas de nuestra fe cristiana, pero en cierta manera cada quien está inventando sus propios servicios, ¿verdad? La misa es, como te digo, es la continuación de la tradición judía de reunirse para cumplir el mandamiento de Dios, para darle culto a Dios, e incluye todos estos elementos aparte porque claro que nos gusta que haya un coro que cante bien, ¿verdad? Nos gusta que el padre predique bien, nos gusta escuchar la palabra de Dios y escuchar una explicación de la palabra de Dios, pero lo más principal de nosotros como católicos, pues es obviamente
liturgia de la Eucaristía, que es la consagración, ¿verdad? Del pan y el vino, y que nosotros podamos recibir en comunión verdaderamente el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, como Él nos lo mandó. Y eso es, digamos, lo más esencial de la misa. Entonces, ya sin más, te voy a mandar a que vayas a ver el video en Simbolón. Ese es Simbolón 2 y es el episodio 3, me parece, ¿verdad? La explicación de la misa, así se llama. Y nos vemos pues aquí en un ratito. ¿Ok? Bueno. Ok, bueno, pues bienvenida de regreso a la clase. Vamos a ver. Una de las cosas que mencionaron en el video, pero es bueno repetirla, es acerca del ayuno eucarístico o ayuno para la comunión. Antes del Vaticano II, el Concilio Vaticano II, que fue una reunión de obispos en 1962 al 65, ellos decidieron hacer algunos cambios, pero hasta ese momento había que ayunar desde la medianoche hasta el momento de comulgar, que no podíamos tomar alimentos hasta que comulgáramos. Por eso todas las misas eran bien tempranito todos los días, ¿verdad? Pero después del Vaticano II, una de las reformas fue que cambiaron esa como regla o requisito, y ahora debemos de ayunar 1 hora antes de comulgar. Es decir, que si la misa, pues las misas de domingo generalmente son como de 1 hora, entonces es muy fácil guardar el ayuno, porque se cuenta la hora al momento de comulgar, no al momento de empezar la misa. Pero entre semana las misas son como de media hora, entonces hay que estar pues así como atento, ¿verdad? De no comer nada inmediatamente antes de la misa, una media hora antes de la misa, para poder acercarnos a comulgar. Y eso es una como disciplina que nos pide la iglesia, pues en cierta manera para prepararnos, ¿verdad? Para recibir el sacramento y pues darle cierta dignidad, ¿verdad? De que no es cualquier comida, sino que es pues es el cuerpo y la sangre del Señor. Y es una de las cosas que la iglesia nos pide. Ahora, en cuanto a lo que hemos visto en el video, vimos lo que ya te había dicho al principio, de que los rituales de la misa datan de tiempos de la iglesia primitiva y algunos hasta de tiempos del culto judío, antes de que viniera Cristo. Y que hay 4 partes en la misa, ¿verdad? La primera, pues son los ritos iniciales, luego viene la liturgia de la palabra, la liturgia de la Eucaristía y los ritos de conclusión. Es como el principio, el fin y luego las partes más importantes, la liturgia de la palabra, la liturgia de la Eucaristía. Vimos que en la liturgia de la palabra, pues generalmente se lee un pasaje del Antiguo Testamento y un pasaje del Nuevo Testamento y el Evangelio. Y también siempre tenemos un salmo. En la liturgia de la Eucaristía, pues es todas las oraciones, ¿verdad? Que recordamos, ¿verdad? La historia de la salvación, pero lo principal pues es la consagración y que nosotros podemos comulgar con el Señor, ¿verdad? Ahora, la misa es una cosa que nosotros necesitamos. No es que Dios nos necesite, pero nosotros necesitamos asistir a misa para darle culto a Dios, pues como Él quiere, no como a mí se me antoja, ¿verdad? A darle culto a Dios, porque el propósito de la misa es que nosotros le entreguemos nuestra vida y Él se entrega a nosotros. Es como el resumen de la misa, ¿verdad? ¿De qué se trata? De que la humanidad entera se entregue a Dios y que reciba a Dios, ¿verdad? Que sea como este intercambio, que es la alianza de Dios con el hombre, y eso lo celebramos durante la misa y lo celebramos de la manera como Cristo nos mandó, ¿verdad? Que dice, hagan esto en memoria mía, ¿verdad? Y esa es pues las cosas más importantes acerca de la misa. Ahora,
vamos a reflexionar un poquito en las preguntas de discusión, ¿verdad? Que fueron estas, ¿verdad? ¿Cuáles son algunos ejemplos de palabras en la misa que vienen directamente de las Escrituras? ¿Y cuáles son algunos ejemplos que vienen desde los primeros siglos de la Iglesia? ¿Verdad? Esa es una de las primeras preguntas. La segunda pregunta es, en la presentación del video, aprendimos que en la misa el sacrificio de Cristo se hace presente. ¿En qué formas estamos llamados a unir nuestra vida al sacrificio de Cristo para que se hace, del sacrificio de Cristo que se hace presente en la misa? Entonces vamos a platicar acerca de eso y vamos a reflexionar acerca de eso. Entonces voy a poner aquí. Bueno, te voy a dar una pequeña explicación, por así decirlo, ¿verdad? Acerca de cómo podemos nosotros unir nuestras vidas al sacrificio de Cristo que se hace presente en la misa. Primero que nada, sabemos que nuestro Señor Jesucristo estableció la misa como un medio en que nosotros, en que pueda ser presente para nosotros 2000 años después, pueda ser presente su sacrificio en la cruz delante de nosotros. No nomás porque lo leemos en la palabra de Dios, sino que de una manera misteriosa nos conectamos con ese momento en la historia en que la historia y la eternidad se unieron en el sacrificio de Jesús en la cruz. Y esto sucede durante la misa. Es como una máquina de tiempo, ¿verdad? Que nos conecta a ese momento en la historia, en ese momento en la eternidad, en que el Hijo de Dios murió en la cruz por nosotros. Y nosotros, como cristianos, estamos llamados a unir nuestra vida al sacrificio de Cristo que se hace presente en la misa. Y si ponemos atención a las diferentes partes de la misa, por ejemplo, en el ofertorio, presentamos ¿qué? Presentamos pan y vino, ¿verdad? Y nuestras ofrendas, ahí también presentamos, si te fijas en la misa, llevan también la ofrenda de la colecta, ¿verdad? Que es cosa que nosotros ofrecemos a Dios de los dones que Él nos ha dado, le regresamos poquito, ¿verdad? un poquito. Y es también un símbolo de nuestra entrega, ¿verdad? El contribuir a las necesidades de la iglesia y del evangelio. Entonces, esa es una manera como nosotros nos ofrecemos. Pero en el pan y el vino, nosotros también podemos hacer de una manera consciente una ofrenda de nuestra vida allí, ¿verdad? Ahí le podemos nosotros ofrecer nuestro trabajo, nuestras alegrías, nuestros sufrimientos, y nos podemos unir a Cristo, a la ofrenda que Él hace al Padre. Entonces, cuando el Padre está haciendo todas las oraciones que hace sobre el pan y el vino, las está haciendo también sobre el pueblo de Dios. Cuando Él pone sus manos al principio e invoca al Espíritu Santo, cuando dice, te pedimos, Señor, que envíes tu Espíritu sobre esta ofrenda, está invocando que el Espíritu Santo descienda no solamente sobre el pan y el vino, pero también sobre los cristianos reunidos ahí, que están ofreciéndole sus vidas a Dios. Y Él está pidiendo que venga el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Que nuestras propias vidas, no solo el pan y el vino, pero nuestras vidas como cristianos, se conviertan en el mundo en la presencia de Cristo, ¿verdad? En el cuerpo y en la sangre de Cristo. Y todas estas oraciones que hace el Padre sobre el pan y el vino, las está haciendo también sobre nosotros, ¿verdad? Y al final, después de la consagración, lo que Cristo hace, porque en la misa el que actúa más, pues es Jesús, ¿verdad? Es Dios. La misa no es la obra de nosotros, es la obra de Dios entre nosotros. En la misa,
lo que hace Cristo, Él nos une a Él, a través de esta consagración, Él nos une a Él y nos ofrece al Padre, ¿verdad? Y por eso al final de la consagración, en el gran amén, el sacerdote dice, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. ¿Verdad? Pero ahí lo que está pidiendo el sacerdote es que nuestras vidas unidas a Cristo, al sacrificio de Cristo, puedan ser para el Padre realmente una ofrenda, ¿verdad? Que el Señor transforme no solamente el pan y el vino, pero que transforme nuestras vidas en una ofrenda, que nosotros le demos culto a Dios, no solamente el domingo al ir a misa, pero durante la semana cuando estamos trabajando, durante la semana cuando estamos divirtiéndonos, que todos los elementos de nuestra vida, la familia, los hijos, la educación, todo lo que es parte de nuestra vida humana, sea santificada con esta presencia de Cristo. Y eso es lo que ofrecemos en la misa. En la misa venimos a ofrecerle nuestra vida. Darle gracias, podemos verlo de esta manera. Venimos el domingo a darle gracias por la semana que pasó y a ofrecerle la semana que viene, pedirle la gracia que necesitamos para serle fiel y para que nuestra vida entera sea una ofrenda junto con Cristo para el Padre Celestial, ¿verdad? Y es una cosa maravillosa que nosotros podemos hacer esto. Y te voy a poner un ejemplo. Un padre nos dijo esta historia que le pasó a él cuando era niño. Él decía que tenía un tío que tenía una granja y tenía una deuda y no pudo pagar la deuda. Entonces le iban a quitar su granjita, ¿verdad? A su tío. Pero su papá sí tenía dinero de ese sacerdote. Dice, mi papá tenía dinero, yo era un niño chiquito. Y él decidió pagar la deuda de su hermano para que no le quitaran su granjita, ¿verdad? Entonces dijo ese día y fuimos al banco y mi papá me dijo, vente conmigo. Y se lo llevó y le dijo, ¿para qué vamos al banco, papá? Dice, bueno, es que mira, tu tío tiene una deuda y yo la voy a pagar para que no le quiten su ranchito, ¿verdad? Su granjita. Y dijo el niño, ¡ay! Yo también quiero ayudar, dijo el niño, ¿verdad? Y él dijo, ¿de veras quieres ayudar? Dice, sí, pues ¿cuánto dinero tienes? ¿Verdad? Y luego ya se buscó en sus bolsillos y nomás tenía como $1, ¿verdad? Y le digo, pues nomás tengo $1, ¿verdad? Y dice, pues dámelo, ¿verdad? Y cuando llegó al banco, el papá ya llevaba su cheque hecho por $10,000, ¿verdad? Algo así. Entonces lo deshizo y escribió otro cheque por $9,999. y puso el dólar del niño junto con su cheque y así pagó la deuda, ¿verdad? Entonces es algo parecido a lo que hace Cristo con nosotros. Claro que la Biblia dice que no le falta nada al sacrificio de Cristo. No le falta nada, ¿verdad? Pero sin embargo, San Pablo dice en la carta a los Corintios, me parece, bueno, en una de sus cartas San Pablo dice, nosotros completamos los sufrimientos que le faltan al sufrimiento de Cristo por su iglesia, ¿verdad? Está hablando de sufrimiento, pero nosotros le ofrecemos nuestras vidas. La vida de Cristo es suficiente como ofrenda al Padre. Pero ¿qué es lo que hace una persona que ama, como el papá a su hijo, ¿verdad? ¿Qué hace? Le dice, ¿tú quieres ayudar? Claro que sí, mi hijo, ¿verdad? Y él incluye la ofrenda del hijo en pagar esta deuda. Y es lo que hace Dios con nosotros. Es como la mamá que está cocinando y llega la niña, ¿qué estás haciendo, mamá? No, pues estoy haciendo un pastel. Ay, ¿te puedo ayudar? Sí, ¿cómo no? A ver, corta este huevito y póselo ahí. Y ya, y eso fue todo lo que hizo la niña, ¿verdad? ¿Y quién hizo el pastel? Pues lo hicimos nosotros, ¿verdad? Es lo mismo que hace Jesús. Él nos invita a ser parte también de esta ofrenda y Él nos incluye en esta ofrenda. Claro que la ofrenda de Cristo es suficiente, pero Él nos ama tanto que también quiere incluirnos, que nosotros también nos ofrezcamos junto con Él al Padre, ¿verdad? Entonces es una cosa muy bonita, ¿verdad? Y es lo que estamos llamados a hacer.
a ofrecernos junto con Cristo al Padre durante la misa. ¿Qué te parece? Ahora voy a dar una pequeñita explicación acerca de los diferentes nombres de la misa. Primero que nada, se le llama Eucaristía. Eucaristía es porque es una palabra griega que significa acción de gracias. Y viene pues precisamente de la parte cuando el Señor dice, el Señor tomó el pan y dio gracias. De ahí, por eso se le llama Eucaristía. Es una acción de gracias, Jesucristo dándole gracias al Padre y nosotros dándole gracias a Dios. Otra de los nombres que recibe la misa es la Cena del Señor, por su conexión con la última cena, cuando Jesús instituyó este sacrificio. Otra de los nombres por los que se le conocía especialmente al principio en el Nuevo Testamento, podemos ver que hablan de la fracción del pan. Como la lectura que leíste de los Hechos de los Apóstoles, dice, se reunían para la fracción del pan, ¿verdad? Está refiriéndose a la misa. Y la asamblea, también se le llama la asamblea eucarística, porque asamblea, pues es la reunión de los fieles, ¿verdad? Y nos reunimos para celebrar este memorial del Señor. Otro de los nombres por los que se le conoce a la misa es el Santo Sacrificio. ¿Por qué? Pues porque hace presente el único sacrificio de Cristo e incluye también nuestro sacrificio, ¿verdad? Que nos ofrecemos junto con Cristo como sacrificio al Padre. También se le llama la Santa Liturgia o la Sagrada Liturgia o la Divina Liturgia. La palabra liturgia significa la obra de Dios. Es algo que Dios hace. Nosotros no somos los principales actores en la misa. Es Dios que se hace presente entre su pueblo. Él nos da su palabra, nos da su cuerpo y su sangre, ¿verdad? Y se reúne con nosotros. O sea, la liturgia es principalmente obra de Dios, ¿verdad? Y nosotros también cooperamos, ¿verdad? Porque es la celebración de nuestra alianza con Dios. Pero entonces le puede llamar la Sagrada Liturgia, la Santa Liturgia o la Divina Liturgia. También a veces se le llama con la Sagrada Comunión, porque ahí es cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo en nuestros propios cuerpos, ¿verdad? Y pues el nombre más común que se le llama la Santa Misa, ¿verdad? La palabra misa viene de un vocablo que significa misión, es decir, enviar o ser enviados. Cuando se celebraba la misa en latín, al final el sacerdote dice ite missa est, que significa, era la última palabra que decía, pero esa palabra misa significa eso, enviar. Es como lo que dice el diácono al final de la misa, ¿verdad? La misa ha terminado, vayan a dar testimonio del Señor en el mundo, ¿verdad? O tiene diferentes cosas, pero es como el momento en que de la asamblea la iglesia nos envía a todos los rincones donde nosotros estemos para dar testimonio de Cristo, ¿verdad? Y por eso se le llama la Santa Misa. Muy bien. Ahora vamos a tener una pequeña revisión o resumen o revisión de todo lo que vimos en la clase de hoy, pero más bien a mí me gusta hacerlo como examen, ¿verdad? Entonces te voy a preguntar primero, ¿cuáles son las dos partes más grandes de la misa? Es cuando A ver, primero cuando dan el pan, ¿no? comenzamos diciendo que tenía 4 partes, ¿verdad? Sí. Y de esas 4 partes, ¿cuáles son las dos más importantes? La liturgia eucarística es una. Ajá. Pienso que la
palabra, liturgia de la palabra. muy bien, exactamente. La liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía, que son la segunda y la tercera parte de la misa. Y la primera parte es... Es el ritos de, ¿ah? Los Ritos ritos de iniciales, iniciación, ¿verdad? iniciales. Ujú. Los ritos iniciales. Y la última parte, pues son Ritos de despedida. los ritos de despedida, ¿verdad? Ujú, Típico, ujú. ¿verdad? Es cuando saludamos, cuando decimos adiós, pero las partes más grandes, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Luego, nosotros los católicos, ¿en qué consiste esta obligación de venir a misa? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer en cuanto a la misa? Lo que nos pide la iglesia que hagamos y lo que nos pide Dios que hagamos. ¿Cuál es la obligación que tenemos nosotros como católicos en cuanto a la misa? Ay, no, es que estás en mood. Sí, pues de participar en, o sea, de ir, ¿no? Cada domingo es nuestra obligación de ir a misa. Ir a misa cada domingo Ujú, es obligación. A mí no me gusta esa palabra obligación, ujú. porque es más bien un privilegio, pero pues así es para que entendamos, ¿verdad? Muchas veces nosotros católicos no hacemos cosas menos que sea una obligación. A veces no, y a veces aunque sean obligaciones no las hacemos, sin vergüenzas que somos, ¿verdad? Pero eso, en eso consiste, en que nosotros debemos ir a asistir a misa todos los domingos, sin faltar, por lo menos, ¿verdad? Pero aparte de los domingos, hay 4 días aquí en Estados Unidos en que debemos ir a misa aunque no sea domingo, ¿verdad? Es el 1 de enero, bueno, el 25 de diciembre y el 1 de enero que acaban de pasar, ¿verdad? Y los otros 2 días es el 1 de noviembre, fácil de acordarnos, ¿verdad? 1 de enero, 1 de noviembre, que es el Día de Todos los Santos, y el otro es el 15 de agosto, que es la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María. No, y hay otro, perdón. Y el otro es el 8 de diciembre. O sea, 3 de ellos pasan del 8 de diciembre al 1 de enero. En un mes, 3 de ellas suceden en ese día, ¿verdad? El 8 de diciembre, el 25 de diciembre y el 1 de enero. Y las otras 2 fechas es el 1 de noviembre y el 15 de agosto, ¿verdad? Esos son los días en que hay que ir a misa, aunque no sea domingo. Si cae en lunes, martes, miércoles, cualquier día que caiga, hay que ir a misa esos otros 5 días, ¿verdad? Muy bien. Otra de las cosas en cuanto a la misa es que cuando ya tengamos todos los sacramentos de iniciación, bautismo, primera comunión, confirmación, bueno, bautismo y primera comunión, la iglesia nos pide que recibamos la Eucaristía por lo menos, mínimo, una vez al año. Pues lo mejor es recibir todos los domingos, ¿verdad? Cuando vamos a misa estamos en estado de gracia, no hemos cometido pecado mortal, estamos bien confesaditos, pues nos acercamos a comulgar. Qué bonito, ¿verdad? Pero por lo menos, ¿verdad? Para aquellos que dicen que están muy ocupados, por lo menos hay que comulgar, confesarnos y comulgar por lo menos una vez al año, ¿verdad? Y eso durante la Pascua, es decir, después del domingo de resurrección o el domingo de resurrección, que comulgamos una vez al año, porque es como nuestro rito anual de renovar nuestra alianza con Jesucristo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos pues a hacer nuestras oraciones finales y nos vemos al rato aquí en el Lección, ¿verdad? En la misa y luego en el Lección. Ahí vamos a hacer nada más tú y yo, pues ni modo, así está el abarrote. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En tus hojitas vamos a ver la oración final.
Me parece que está en la página 26. No, está en la página, sí, está en la página 26, ¿no? La 25, ¿no? En la 25. Sí. Sí, así es. Bueno, vamos a decir esa oración final, ¿verdad? Gracias te doy, Señor Santo, Padre Todopoderoso, Dios eterno, porque a mí, pecador, indigno siervo tuyo, sin mérito alguno de mi parte, sino por pura concesión de tu misericordia, te has dignado alimentarme con el precioso cuerpo y sangre de tu unigénito Hijo, mi Señor Jesucristo. Te suplico que esta sagrada comunión no me sea ocasión de castigo, sino intercesión saludable para el perdón y la salvación. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh, se me olvidó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y sola nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera madre, cúbreme con tu manto y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Una cosita que a lo mejor es bueno saber, porque la oración final era como acción de gracias por haber comulgado, ¿verdad? Y obviamente ustedes pues no han recibido la primera comunión todavía, pero pueden hacer lo que se llama una comunión espiritual. Les voy a dar una pequeña oración acerca de la comunión espiritual. Y lo pueden hacer. Es simplemente decirle al Señor, yo creo que estás realmente presente en la Eucaristía y aunque no te puedo recibir físicamente, ven a mi corazón espiritualmente. Y así como si ya te hubiera recibido, te doy gracias y te bendigo. Y es una oración muy bonita, ¿verdad? Yo tengo un hermano que desafortunadamente, ¿verdad?, se divorció hace muchos años. Y cuando recién se había divorciado, él se sentía muy, muy mal, ¿verdad? Por ese motivo. Y yo le di una estampita, ¿verdad? Que tenía esa comunión espiritual. Y varios años después, porque él hasta la fecha no puede comulgar, ¿verdad? Porque, no porque sea divorciado, sino porque se volvió a casar. Hasta la fecha, una vez después de varios años me mostró la tarjetita y estaba muy, muy gastadita, ¿verdad? Entonces yo me di cuenta que él sí la estaba usando cuando iba a misa los domingos. Él hacía esa oración durante la comunión. Y eso pues me dio cierto consuelo, ¿verdad? Y se me hizo muy bonito que pues sí, pues no puede comulgar porque pues está casado y no anuló su primer matrimonio, ¿verdad? Pero es una cosa que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, ustedes, ¿ya?, que están preparándose para recibir y que no pueden comulgar todavía por razones obvias, pueden hacer esta oración de comunión cuando vayan a misa. Ahora, pues nosotros no salimos, ¿verdad?, durante la comunión y todo eso, pero si van a misa durante la semana, pues pueden hacer también esa oración de comunión espiritual, ¿ya? Pero bueno, entonces nos vemos aquí al rato para el lección y pues bendito sea Dios.